Antes de comenzar, me gustaría que oráramos al Señor para que nos acompañe en esta noche. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios, y en tu misericordia, Dios, nos permites estar aquí, Dios, en tu casa. Gracias porque es un privilegio inmerecido, Dios, ya el hecho de estar aquí, Señor, es un privilegio, Dios, que no merecemos, Dios. Te doy gracias por esa oportunidad que nos das de escudriñar la palabra, Dios, de estar buscando cada día más de ti, Dios. Te pedimos que nos ayudes, Dios, a estar concentrados en tu palabra, Dios. Quita cualquier distracción. Queremos concentrarnos en tu palabra, Dios, y que solo tu palabra sea la que fluya, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga una vez más. El tema que hoy vamos a estar hablando sobre esta confesión que hemos estado revisando ya llevamos 2 capítulos, vamos a continuar con el tercero y nos habla del decreto de Dios. Quisiera comenzar con una definición, dado que el tema es del decreto de Dios. Quisiera que nos centráramos en saber qué es un decreto. El decreto es la decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Bien, entonces esta definición, todavía no entramos en la Biblia, hermanos, y ya nos está descalificando a muchos ministros, nos está descalificando sobre el tema de decretar. Muchos ministros tienen por costumbre decretar, ¿verdad? Yo decreto que vas a tener un día de bendición, que vas a tener un matrimonio lleno de éxitos, etcétera, etcétera, y decretamos como si de eso dependiera de nosotros. La verdad que hay cosas que solo dependen de Dios. Y entonces, esta decisión, tan solo la definición que estamos encontrando, pues nos saca mucho del hecho de tener el poder definir que la verdad es que un decreto solo lo puede hacer quien tenga una competencia para ello. Por ejemplo, el presidente puede hacer decretos dentro de cierto marco, siempre bajo la autoridad de la Constitución de nuestro país, y así sucesivamente. O sea, hay decretos que pueden darse en diferentes ámbitos. Hablando de Dios, Él es el que puede hacer decretos sobre la vida y sobre la muerte. Porque ¿quién más podría hacer un decreto sobre la vida o sobre la muerte o sobre cómo nos va a ir o cómo no nos va a ir? Solo Dios es el único que puede decretar en ese sentido. Entonces, eso baja del pedestal en que se han puesto muchos ministros decretando y decretando a diestra y siniestra, haciendo un uso a veces con mucho desmerecimiento del púlpito. Yo creo que es importante definir que no podemos decretar porque nosotros no tenemos el control de la vida ni de las circunstancias. Amén. Bien, entonces, dado esto, vamos a ver cuál es la competencia del único Dios, creador y soberano de todo. ¿Crees que tu Dios es el creador y el soberano de todo? Amén. Bien, entonces este tema nos tiene 2 enfoques o perspectivas que vamos a analizar. La primera es la perspectiva humana o la plural. Me gustaría que me acompañaras en Levítico 26, versículos 3 y 4. Dice así: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Aquí nos está hablando en plural,
de sus mandamientos y de sus decretos. ¿Por qué lo hace así? Bueno, porque nosotros tenemos una mente limitada que no nos permite ver el total de lo que Dios sí vio desde la creación del universo. Dios creó todo y lo hizo como un total. Lo imaginó, lo plasmó y lo creó. Pero nosotros no tenemos esa capacidad que tiene Dios. Nosotros no somos omniscientes ni omnipotentes, etcétera, etcétera. Somos hechos a su imagen y semejanza, pero con ciertas limitaciones, por supuesto. Es una bendición ya que nos haya hecho Dios a su imagen y semejanza, porque tenemos muchas características de las que Él nos heredó por gracia y misericordia. Sin embargo, hay características que solo le atañen a Él. Entonces, por eso es que nosotros entendemos la vida o las circunstancias como diferentes ciclos por los que vamos pasando. Por eso dice, bueno, entonces dado que nosotros necesitamos tener dividir las circunstancias o lo que se nos va presentando, por eso es que dice, mis mandamientos, habla en plural, porque nosotros sí necesitamos tener separadas algunas cosas para poder dimensionarlas. Si no lo tuviéramos separado, nos sería muy complicado, muy difícil poder entender todo lo que nos rodea. Así que dice ahí, Dios se autorrevela a nosotros y nosotros vamos adquiriendo un conocimiento parcial y progresivo, mas esto es solo por nuestra incapacidad de ver todo. Esto es porque solo hubo un solo acto en su mente infinita respecto al futuro. Entonces Dios tuvo a bien definir todo desde un principio. Sin embargo, para nosotros nos es complicado entenderlo. Así que por eso es que nos habla en plural. Pero también tenemos la perspectiva divina o la singular. Estamos usando el singular decreto. Vámonos a Hechos capítulo 15, versículo 18, por favor. Dice así. Dice el Señor, que harás conocer de todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Entonces, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Con todo esto se refiere absolutamente a todo. Y todo fue creado desde tiempos antiguos, desde el principio, desde la eternidad. Ahí fue creado todo. Entonces, fue creado como un todo, lo que conocemos. Por supuesto, al hombre le ha ido permitiendo hacer descubrimientos que ayudan a nuestra comodidad. Pero hablando del mundo, de lo que entendemos como universo, de las leyes gravitacionales, del movimiento de traslación de la Tierra, del universo, etcétera, todo esto fue creado por Dios desde el principio. Dios le hablaba a Job, le llamó la atención cuando de repente Job pues le estaba pasándola mal. Tú sabes la historia con Job, y de repente Job empieza a reclamarle a Dios, y Dios pues lo pone en su lugar. Le dice, pues ¿cómo crees? Tú me vienes a reclamar cuando tú no estuviste ahí, cuando yo estuve creando todo. ¿Acaso alguien me aconsejó? Pero esto lo vamos a leer un poco más adelante. Así que Él tiene un solo y eterno decreto desde el inicio de las cosas. Vamos a leer Romanos 8:28, por favor. Ahí cerca de donde estamos. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Eres llamado por Dios?
¿Eres llamada por Dios? Amén. ¿Crees esto o quizá es solo casualidad que estás aquí? O quizá se debió a que ocasionalmente o coincidentemente alguien te habló de la palabra, o crees que Dios te llamó. Definitivamente Dios nos llamó, definitivamente Él tenía un plan desde el principio para nosotros. Dice aquí, entonces las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos vienen a bien a los que fuimos llamados, absolutamente todo. No pone, bueno, algunas cosas no te vienen a bien, por ejemplo la enfermedad. ¿Tú crees que si te enfermaste de COVID te vino a bien o que no te vino a bien? Yo creo que si dice todo, es todo. Entonces si te enfermaste de COVID, quizá tenía un propósito. Corrijo, no quizá, tenía un propósito. Todo viene a bien para los que tienen un propósito en Él. Fuimos creados con un propósito. Fuimos amados dentro de ese propósito. Y tenemos esa misericordia de parte de Dios en que fuimos rescatados por su gracia y por su misericordia. Porque finalmente todos merecíamos ir al lago de fuego. Sin embargo, Dios fue bueno y tuvo misericordia de ti y de mí. Amén. Entonces, eso es una gran misericordia para nosotros. Y en términos bíblicos, vamos a ver sobre qué la Biblia alrededor de quién está. Vamos a leer Salmos 2, versículo 7, por favor. Dice así: yo publicaré el decreto. No hay más decretos, es el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que hay un decreto alrededor o sobre el cual está lleno la Biblia, que es sobre Jesús y la redención de su pueblo, de su iglesia. ¿Y cómo podemos corroborar que en este texto se habla de Dios? Quizás se habla del Hijo, perdón, que es Dios finalmente. ¿Cómo pudiéramos estar seguros que está hablando del Hijo? Bueno, vamos a Hechos 13:33. Y dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. Como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí no necesitamos interpretación. Aquí es claro. Aquí nos dice, bueno, en el Salmo estoy hablando del Hijo de Dios. Gracias a Dios que la Biblia se explica así sola. Gracias a Dios que si nos adentramos en su palabra, Dios nos va clarificando cada día más. Cada vez más podemos disfrutar de la miel de su palabra. Y ahí en Hebreos 5, versículos 5 y 6, habla también en este sentido. Si me acompañas por favor a Hebreos. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar:
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una vez más, la Biblia explicándose a sí misma y, por cierto, hablándonos del apóstol como rey y sumo sacerdote, que es Jesucristo. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios nos deja ver en su palabra muchísimas cosas que nos van explicando cómo es que deben suceder absolutamente todo. Vamos a ver que hay un propósito eterno. Vamos a leer Efesios 3, versículo 11, por favor. La carta a los Efesios. Una vez más vemos conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios hizo un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, es decir, que lo culminaría, lo terminaría cumpliendo nuestro Señor Jesús. Y este propósito es eterno. Qué bendición que podamos disfrutar hoy, desde ya, ese gran propósito eterno. Fuimos escogidos por Dios, fuimos llamados por Dios, amén. Entonces, sin duda, hay un propósito eterno en Dios. Bien, pues vamos a avanzar un poco más en el tema. Y vamos a ver, desglosar algunas partes de este importante capítulo. Amén. Vamos a ver el primero, que dice: Dios, desde toda la eternidad y por su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente. Nadie le dijo a Dios qué hacer. Nadie le dijo, nadie lo forzó, nadie le influyó en su voluntad, porque no había nadie más. Porque Él era, Él es y Él será siempre Dios. Cuando Moisés le dice: ¿y en nombre de quién iré? ¿Qué le dice? Pues les dirás del que yo soy. Dios es el único. Dios es el que empezó y el que terminó y el que terminará la obra final en el hombre. Vamos a leer Proverbios 19, 21. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En nuestros pensamientos dice la palabra que el corazón es confuso. Y aquí lo podemos ver también en Proverbios. Dice que hay muchos pensamientos en nuestro corazón, hay muchas situaciones que están agobiándonos. Pero lo que va a permanecer es el consejo de Jehová. Si nos adentramos en su palabra, si le buscamos constantemente, eso va a ser lo que va a prevalecer en nosotros. El tema es cuánto estamos buscando el Señor, cuánto nos estamos adentrando, cuánto estamos buscando realmente que el Señor entre en nosotros con su palabra. Si le damos cabida a otros pensamientos, a la televisión, al internet, a pasar el tiempo en redes sociales, a permitir que nos lleguen chismes de otros lugares, etcétera, etcétera, nuestro corazón va a estar cada vez más confundido y más confundido. Pero al final de cuentas, si te acercas a la palabra de Dios, ese es el que va a prevalecer. Ese es el que te va a estar guiando a un puerto seguro. Vamos a Isaías 14, 24 al 27.
Isaías 14. Dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lo que Dios ha determinado, eso se hará, hermanos. No hay lugar a dudas. No hay como que, bueno, si está escrito en la palabra, pues a lo mejor pueda suceder, pero a lo mejor no. No hay cabida para eso. Si está escrito, eso ha de suceder. Dios cumple lo que determina. Y Dios tiene un claro propósito contigo y conmigo. Tenemos la gran bendición de formar parte de ese plan. Dios es bueno, hermanos. Dios ha tenido gran misericordia de nuestras vidas. Porque ¿acaso hiciste tú algo para merecer esta gran misericordia? ¿Será que hiciste algo para buscarle realmente antes de entrar en este remanso que es pertenecer al pueblo de Dios? Yo antes que eso corría, hermanos, antes que buscar a Dios, yo corría. Mi papá, mis hermanas conocían de la palabra, y yo corría, yo oía, y yo no le buscaba. Pero Dios tuvo misericordia y me dijo: no, pues yo te escogí desde antes de la fundación del mundo y no depende de ti. Gracias a Dios, porque no dependía de mí, sino ahorita yo estaría perdido, como muchos lo están. Sin embargo, Dios es bueno y no depende de nosotros la salvación. No depende de ti ni de mí. Gracias a Dios por eso, si no, quién sabe dónde estaríamos. Dios es bueno. Amén. Vamos a leer ahí mismo en Isaías 46, versículos 10 y 11. ¿Ya estamos? Dice así: que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque, mi justicia no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Dios es bueno, hermanos. Qué hermoso ver que absolutamente todo le obedece a Dios, y no hay nada que se le escape. No hay posibilidad de que nosotros nos escapemos. No hay posibilidad ni siquiera remota de que el plan de Dios falle. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Si dependiera de mí, seguramente ya no estaría por aquí. Seguramente estaría perdido en el mundo. Pero por gracia y misericordia de Dios es que somos tomados en cuenta, hermano. El siguiente punto es: ha decretado todas las cosas y todo lo que sucede. Vamos a leer Romanos 8:28, por favor. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Ya lo habíamos leído al principio, pero era importante que lo volviéramos a retomar en este tema donde dice que todas las cosas y todo lo que sucede han sido decretadas por Dios. El siguiente punto es Efesios 1:11. Dice así: en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que tuvimos una herencia y fuimos predestinados. No es casualidad que el día que reconociste a Jesús como Señor y Salvador, tú lo hayas hecho. No es una casualidad. Esto fue predeterminado. Fuiste un predestinado conforme a un propósito. No sabemos cuáles fueron los criterios para haber sido escogidos. Gracias a Dios que lo fuimos. Porque si yo encuentro en mi corazón, si yo encuentro en mi caminar, si yo busco perdón en mi caminar, realmente no encontraría una razón por la cual Dios me escogiera. Yo no encontraría algo porque dijera, bueno, esto sí. No lo encuentro. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y nos vino a salvar y nos vino a dar una vida eterna que no merecíamos, hermano. El siguiente punto es: Dios no es autor del pecado, ni lo tiene en común con nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que el pecado no tiene que ver con Dios. Nadie puede decir, no, pues es que esto lo provocó Dios, porque eso no es verdad. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con el mal. Son como el agua y el aceite, hermano. Dios no puede haber en Él ninguna maldad. Y por tanto, de Él no puede desprenderse el pecado, de Él no puede desprenderse absolutamente nada que tenga que ver con el mal. Vamos a Génesis 50, versículos 19 al 21. Dice así: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bien, aquí está hablando José, el llamado José el soñador. ¿Recuerdas la historia? José es un hijo amado por su padre, y de pronto sus hermanos le tienen envidia y deciden sacarlo de la vida de su familia. Y tristemente hay una historia en la que pasa por muchas penurias, pasa por bastantes problemas, y finalmente se convierte en una persona importante en Egipto.
Dios tiene un plan perfecto en tu vida, y Dios hace que las circunstancias que suceden alrededor de tu vida se vayan mostrando de diferente forma, Dios las va acomodando. Dice aquí, cuando habla José, dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios encamina todas las cosas para nuestro bien. Y si Dios permite algunas cosas es porque dice: bueno, esto lo puedo aprovechar, porque esto lo puedo usar para el beneficio de mi hijo José, en este caso, el beneficio de mi pueblo. Y Dios conecta todas las cosas. No sé, es muy complicado imaginarse la mente de Dios. No hay nada que se le pueda asemejar. Pero es maravilloso cómo Dios tiene el perfecto control de todo, y al mismo tiempo tenemos un libre albedrío. Al mismo tiempo tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y cómo es hermoso Dios que aún con esa permisión que nos da de tener un libre albedrío, Dios conecta absolutamente todo para nuestro beneficio. Es muy complicado imaginarse la mente de Dios, no hay forma de lograrlo. Pero imagínate, el cerebro tiene conexiones dentro, y cada conexión se le llama sinapsis. Cada vez que se conectan ideas, que se conectan algunas cosas. Es maravilloso pensar en cómo es la mente de Dios. Si aún el ser humano tiene capacidades que no se pueden explicar el hombre, mucho menos vamos a entender la capacidad de Dios. Sin embargo, Dios conecta todo lo que nos sucede a cada uno. Imagínate tu vida en primera instancia, y cómo Dios va permitiendo algunas cosas, cómo Dios permitió que tú conocieras de Dios, cómo Dios permitió que ese día que ibas a pasar por alguna situación difícil, o que ibas a pasar por un lugar donde había peligro, Dios te dijera: no pases por ahí. Eso solo con tu vida. Ahora imagínate con tu familia. Súbelo a tus amigos de la iglesia, súbelo a toda la iglesia, y extrapólalo hacia toda la iglesia universal. Qué maravilla es la mente de Dios para conectar absolutamente todo, y que todo converja en el beneficio y en el propósito eterno que Dios tiene para ti. Es algo maravilloso pensar en la mente de Dios. Amén. Vamos al siguiente punto. Estamos en Dios no es autor del pecado. Vamos a leer, ya estamos ahí. Vamos al siguiente punto. Me faltaron leer algunos versículos, me parece. Sí. Vamos a leer Hechos 2, 22 al 24, por favor. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo estaba absolutamente planeado con nuestro Señor Jesús. Nada se podía escapar. Él hizo grandes prodigios y maravillas. Él fue entregado, y hubo
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo esto estaba previamente conocido. Leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que había muchísimas cosas que hablaban sobre la muerte, la entrega y muerte y resurrección de Jesús. Todo estaba absolutamente planeado y bajo el control de Dios. Amén. Ahí mismo en Hechos, vamos a Hechos 4, 27 al 31. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estas palabras se dan después del concilio que hicieron los apóstoles. Y es hermoso como ver, aquí vemos cómo los apóstoles tenían bien claro qué es lo que sucedió. Tenían bien claro que hubo un propósito, una mano poderosa que se dio durante todo el proceso con Jesús, y ellos oraron y le pidieron a Dios que esa misma mano poderosa que estuvo en el proceso de Jesús se diera también con ellos. Conociendo ellos lo que había sucedido, es hermoso ver cómo es que la fe de los apóstoles, en este caso, pudo sacarlos adelante cuando aún no era el tiempo para ellos de que fueran, de alguna manera, pudieran padecer quizá hasta la muerte, pero aún no era su tiempo en ese momento. Amén. El siguiente punto es: la sabiduría de Dios se manifiesta en disponer todas las cosas, efectuando su decreto con poder y fidelidad. Vamos a leer Números 23, 19. Ya lo tienes por ahí. Ya. Números 23, 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Absolutamente nada de lo que Dios ha hablado dejará de hacer. Absolutamente nada. Tú eres escogido de Dios, amén. Y un día Dios te llamará, ya sea después de que hayamos entrado a la primera muerte, o si Cristo viene antes, seríamos llamados igual al verle en los cielos. Pero un día seremos llamados a ver a Cristo Jesús, y ese día será grandioso. Ese día será hermoso realmente, y será solo el principio de una gran bendición que nos estará esperando, una bendición eterna. Amén. Vamos a leer ahí mismo, ahí, vámonos a Efesios, al Nuevo Testamento. Efesios 1, versículos 3 al 5. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Dios nos bendijo con una bendición espiritual. Parece redundante, pero no lo es. Dios te dio una bendición espiritual. Dios nos dio una bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y todo por quién? Por Cristo. Un día, estaremos ante la presencia de Dios y estaremos en las bodas del Cordero. No sé cuál sea tu máxima en la vida. No sé si para ti sea importante o lo más importante tener una casa o autos o casarte o tener una carrera. No sé cuál sea tu principal móvil, lo que te motiva. Pero Dios quiera que tu principal móvil sea estar un día en la presencia de Dios, en la eternidad, en las bodas del Cordero, en ese gran evento. Dios quiera que ahí estén basadas todos tus anhelos, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas. Que todo esté ahí. Toda nuestra fuerza debería de estar ahí. Por supuesto tenemos que estar aquí en la tierra, por supuesto aquí hay cosas que hacer. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, porque si no, entonces algunos van a decir, bueno, entonces ya para qué trabajo si mi final va a estar en las bodas del Cordero. Bueno, pero aquí hay algo que hacer antes. Aquí tienes que bendecir a tu familia, aquí tienes que estar en comunión con tu familia, con aquellos con los que Dios te ha permitido tener por gracia y por misericordia. Tenemos tareas aquí que hacer, cierto, pero lo más importante no es lo que está aquí. No nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tengamos aquí, nada. Lo vamos a dejar, un día lo vamos a dejar. Cuando Cristo venga, seremos levantados. Esa es nuestra gran esperanza, esa es la razón de nuestra existencia. Recuerda para qué fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados, para eso fuimos llamados. Amén. No se te olvide, porque a veces podemos perder el piso, a veces podemos perder cuál es nuestra noción de vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué fuimos creados? ¿Tienes un propósito en la vida? ¿Cuál es? Pregúntate cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene algo especial para ti. Dios no se equivocó en llamarte. ¿Tú crees que se equivocó en llamarte? Quizá tú te comparas con un hermano, con cierto hermano, y dices, ay, pues yo quisiera ser como ese hermano o como esa hermana de espiritual. Déjame decirte que Dios no se equivocó. Y Dios va a terminar la obra en ti. Y no veas a aquel hermano o a aquella hermana que tú dijeras, ay, yo quisiera tener sus dones. ¿Ya te preguntaste qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Ya te preguntaste qué es lo que Dios, con lo que Dios te ha respaldado? Dios no llama inútiles. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fuimos pagados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y no tengas en poco tu vida, porque a veces nos sentimos tan mal, nos sentimos derrotados, tuvimos quizá un mal día y pensamos, no, pues yo quisiera ser como ese inconverso que no conoce de Dios, pero mira qué bien le va. No tengas en poco el sacrificio de Cristo, porque no podríamos pagar ni con todo el oro y la plata del mundo, no podríamos pagar una gota de la sangre derramada por Cristo en la cruz. No hay nada que pague esa sangre. Y Cristo murió en la cruz por ti que estás aquí, por ti que nos estás escuchando en video y en Radio Malac. Imagínate qué tan valioso eres, qué tan valiosa eres. Cristo murió por ti. ¿Será que tienes un valor? ¿Será que vales? Vale la sangre de Cristo. Eres especial. Dale un aplauso a tu Señor.
Dios es misericordioso, amén. Vamos al siguiente punto. Dice, Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer. Estos versículos son muy interesantes, hermano. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 23. Voy a leerlo aquí porque aquí puse algunas notas. ¿Ya lo tienes? Los versículos son muy, muy interesantes. Dice así: Dios, y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Qué hermoso ver cómo David hablaba con Dios de esa manera tan natural. Así debería de ser nuestro diálogo con Dios. Así de natural debería de ser. A veces a Dios es al último al que buscamos. Cuando estemos en alguna problemática, a veces buscamos resolverlo por nosotros mismos. Y cuando no podemos, buscamos resolverlo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestro pastor, con los ancianos. Y no es que esté mal, pero si tenemos a Dios en primera instancia, ¿por qué no le buscamos en primera instancia también? ¿Por qué no hacemos como David, preguntándole la dirección que hemos de tomar? ¿Eres hijo de Dios como David? ¿O Dios o David es diferente de ti? David ciertamente fue un gran rey y fue y es hijo de Dios, pero tú también lo eres. Busquemos con esa naturalidad a Dios, busquemos con esa transparencia el hablar de Dios. No sé, imaginemos que lo estamos viendo a Dios. Cada vez que tengas algún problema, alguna situación, búscale, busca a Dios, busca su presencia. Él está aquí, Él está escuchándote, ahorita está aquí entre nosotros. Ahorita está ahí al lado de ti, tú que estás viendo el mensaje por video, por Radio Malac, Él está a tu lado. Coméntale, habla con Él y dile: ¿es verdad que tú estás aquí, Dios? ¿Es verdad que tú me estás escuchando, que estás viendo lo que estoy viendo? Y mejor aún, estás viendo lo que estoy pensando. O peor aún en algunos casos, ¿verdad? Dios conoce absolutamente todo de nosotros y está contigo. No eres menos importante que tu hermano de al lado. No eres menos importante que el ministro. No eres menos importante. Absolutamente todos valemos la misma sangre para Cristo Jesús. Nadie vale más. Todos tenemos la misma valía. Ciertamente en la iglesia hay funciones que se deben desarrollar y por eso nos dividimos las tareas. Pero delante del Señor, cuando seamos llamados al juicio con Cristo, no llegarás con un currículum vitae y le dirás: bueno, pues yo hice tales cosas, tomé estos cargos en la iglesia, muy importantes, por cierto. No. Dios te va a preguntar por tu corazón. Dios va a preguntar qué hiciste con los dones y talentos que te dio, los frutos que diste, que nos mencionaba nuestro pastor el domingo en la prédica. Eso es lo que le vamos a entregar a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio?
Así que no te preocupes por los títulos que pudieras tener en una congregación. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo te relacionaste con Dios, cómo te relacionaste con la iglesia, con tu familia. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Continuamos con la lectura y dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios conoce todo lo que puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer. Sin embargo, Dios nos libra de cada circunstancia. No sé si te ha pasado, yo muchísimas veces me he dado cuenta de la mano de Dios. Y eso, las pocas veces que me he dado cuenta, por supuesto ha habido muchos más de las cuales ni siquiera soy consciente. Pero me he dado cuenta muchas veces que he pasado por un lugar segundos antes de que suceda un accidente. Y te pudiera mencionar varios casos. Y seguramente tú me podrás decir lo mismo. Sí, yo recuerdo que iba a ir a tal lado, ya no fui, o fui más tarde y se dio algo malo ahí. Dios nos ha librado tantas veces de tantas situaciones. Dios nos ha hablado a través de su Espíritu Santo de tantas y diversas formas para guardar y preservar la vida que Dios tiene para nosotros. No hay nada casual en Dios. Así que no te preocupes por tener miedo del COVID. Por supuesto, hay que cuidarnos, hay que tomar las precauciones necesarias, hay que poner nuestro cubrebocas, etcétera, etcétera. Tener los cuidados que Dios ha permitido que las autoridades nos hagan saber. Pero no hay nada que se le escape a Dios. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito en Dios. No hay nada que le suceda a los que amamos su venida que no sea para nuestro bien, como leímos. Un cristiano no debe tener absolutamente miedo a nada. Absolutamente miedo a nada, ni a la muerte. Decía Pablo que para mí el morir es ganancia. Por supuesto no que lo andemos buscando, porque ciertamente el único que tiene el control de nuestra vida, de la vida que nos presta, es Dios, y Él es el que determina cuándo sucederán las cosas. Pero no debemos tener ningún miedo de nada. Por supuesto tenemos que ser prudentes, no andar en lugares oscuros, en la noche, no andar en lugares donde no le correspondan a un cristiano andar. Porque ¿qué tendría que hacer un cristiano en un antro, como le llaman ahora? Ya no sé ni cómo le llaman los jóvenes. Pero ¿qué tendría que hacer un cristiano ahí? Ah, no, pero es que Dios me cuida. Bueno, sí, Dios te cuida, pero asume las consecuencias entonces de lo que ha de pasar si es que andas en lugares que no son agradables para Él. Entonces Dios tiene absolutamente el control, pero también asumamos responsabilidad de lo que hacemos. Porque a veces le queremos dejar todo a Dios y decir, bueno, pues Dios me cuida, ¿verdad? Dios hace absolutamente todo bueno y entonces Dios tiene cuidado de mí y no me va a pasar nada. Me voy a exponer a las que le llaman fiestas COVID y no va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios. Ajá. ¿Y cuántos pastores hay que dijeron esto no existe? Y tristemente algunos fueron llamados a la presencia de Dios y solo Dios tiene el control, solo Dios sabe por qué suceden las cosas. Pero no estemos tentando a Dios como leímos. No podemos tentar a Dios porque Él no puede ser tentado. Él no debe ser tentado. Dios es absoluto soberano. Dios sabe cuándo debemos de hacer las cosas, cuándo van a suceder las cosas, pero nosotros debemos ser prudentes. Así que caminemos con prudencia, caminemos sin temor,
No tengas temor absolutamente de nada. Ciertamente la ciudad, nuestro país, se ha tornado difícil. Cada vez hay más violencia, más inseguridad. Pero tienes un Dios. Tienes un Dios poderoso que está cuidando de ti. No te preocupes. No digas, no, es que no voy al culto porque la inseguridad está terrible y me vaya a pasar algo. Bueno, ¿y qué tal si te quedas en tu casa y en tu casa intenta alguien invadirla y te pasa algo malo? Porque decidiste no venir al culto. Eso es un ejemplo nada más, pero tú ponlo en las situaciones que tú quieras. Dios tiene el control absoluto de todo. Dios tiene control de todo. Y quiero redundar, porque eso nos puede liberar de temor que a veces hay en el pueblo. No podemos tener temor de nada, absolutamente de nada. El cristiano no debe tener temor, porque Dios, estamos del lado correcto, estamos del lado de Dios. Amén. Así que aquí acabamos de leer esto hermoso donde David fue avisado de parte de Dios, porque David le preguntó. No sabemos si David no le hubiera preguntado qué hubiera sucedido, pero aquí David le preguntó y entonces Dios le contestó. De ahí la importancia de buscar a Dios. De ahí la importancia de estar en contacto con Dios, para que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo. Dios nos quiere hablar, pero ¿será que le escuchamos? ¿Será que ponemos nuestro oído espiritual atento a lo que Dios nos dice? De ahí la importancia de estar buscando la presencia de Dios. Yo creo que si buscáramos más la presencia de Dios, y me incluyo por supuesto, seríamos mucho más felices, tendríamos una vida mejor. Pero a veces las circunstancias, a veces la vida ajetreada no nos permite detenernos y decir, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no busco a Dios primero? Así que busquemos la presencia de Dios en todo momento. Amén. Bien, otro punto que quisiera ver finalmente es: Dios no ha decretado nada porque lo previera como futuro derivado de ciertas condiciones que van de la mano con lo que acabamos de leer. Vamos a leer Isaías 40, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aquí vemos que Dios tiene absolutamente control de todo. Dios, hermano, a mí me cuesta mucho trabajo dimensionar a Dios. No puedo, y no sé si tú lo logres hacer, pero es imposible dimensionar a Dios. Es imposible dimensionar la grandeza de Dios comparándonos nosotros, viendo lo diminutos que somos. Si nos comparamos contra tan simplemente somos contra uno de nosotros, cuánto ocupamos en una ciudad, en un país, en un continente, en todo el mundo. Y el mundo, ¿cuántos planetas tiene? Y el sistema solar, ¿cuántos planetas tiene?
¿Y cuántos sistemas hay en el universo? Y así podríamos ir más y más allá. Somos tan diminutos y tan insignificantes por nosotros mismos, pero al mismo tiempo que valgamos la sangre de Cristo. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso ver cómo, siendo tan diminutos, Dios nos tiene en alta estima. Fuimos escogidos para un día estar, repito, en las bodas del Cordero y para estar por la eternidad con Él. Es maravilloso poder ver cómo es que Dios fue creando todo. Dice aquí hay muchas cosas. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Cómo es ese mar enorme que nadie podrá conocer jamás en su totalidad, que ocupa 3/4 de la tierra? Esas aguas estaban en el hueco de su mano. No es nada para Él. Ese mar que a veces tan intempestivo y tan peligroso para algunos ha sido, Dios tiene absolutamente control de todo, de lo que sucede en el mar, en el cielo, en la tierra. No hay nada que se le escape. Y para Él puso todas, dice, Él pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Él creó todo perfectamente como tenía que suceder, como tenía para tener un equilibrio en esta tierra. Si no existiera la gravedad, ¿qué sería de nosotros? Si no existiera el sol, ¿qué sería de nosotros? Si no estuviera a la distancia a la que está el sol de nosotros, ya nos hubiera quemado o hubiéramos muerto congelados. ¿Quién estableció esas distancias? Dios. No puede ser posible. Esto no es de la generación espontánea. Te han mentido a ti que has ido a la escuela y te han vendido teorías baratas sobre la creación del mundo y del universo. Eso no es cierto. Hay un diseñador perfecto. Hay un diseñador que todo lo hizo. Tu cuerpo es maravilloso. ¿No te das cuenta de cuántas enfermedades tu cuerpo se regula y te permite salir adelante y ni siquiera te das cuenta que tienes una enfermedad? Es maravilloso el cuerpo humano. Eres una máquina perfecta. Tienes una máquina perfecta que Dios te regaló. Cuidémosla. Cuidemos esa máquina que Dios nos regaló. Amén. Y vamos a leer un último texto, porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículos 34 al 36. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Da un aplauso a tu Señor, hermano. Qué hermosa palabra. Dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Absolutamente no hay nada. Él no tenía un motivo que pusiera en duda su divinidad para crearnos o para crear el universo. Dice, de Él, para Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él no tenía que demostrarle nada a nadie, ni le pidió permiso a nadie. Absolutamente todo lo hizo Él. Nadie le aconsejó, nadie le dijo, bueno, pues si haces así las cosas, pues te puede funcionar. Tu universo que piensas te va a funcionar de esa forma. O nadie le dijo, mira, crea el cuerpo humano con
diferentes sistemas, uno respiratorio, un oscilatorio, etcétera, etcétera. Nadie le aconsejó nada a Dios, o nadie le dio para ser recompensado. ¿Quién le diría, oye, pues si haces un buen trabajo con el universo, vas a ser recompensado, Dios? Si no hay nadie más que Él. Nadie lo motivó, solo Él, porque de Él vienen todas las cosas. En Él hay plenitud de vida. Amén. Bien, pues vamos a dejarle por hoy en esta noche. Hemos leído bastantes versículos y creo que es bueno también que los meditemos, así que meditémoslos en la semana. Te recomiendo que para los que vinieron al culto presencial, se les dio algunas hojitas, una hojita, perdón. Ahí vienen varios de los versículos que leímos, las hojas vienen mucho más, pero bueno, si nos poníamos a leer todos, no había manera de terminar en una semana si los analizáramos profundamente, pero léelos. Y vamos a pedirle a Dios que nos afirme lo que hemos aprendido hoy sobre Él. Amén.